Estás muteado, César. Ya, ahora sí. Hola, Ahora sí. perdón. Hola. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Cómo Hola, estáis? Hola César, hola Ricky, gracias por estar aquí. ¿Me oís, no? Sí. Sí. Vale. Bueno, voy a presentaros un poquito, ¿vale? Para que las personas que no conozcan a César, a Ricky y a la casa y a Focaccia, los dos proyectos que ellos participan, bueno, que César es el propietario de ambos, pues para contextualizar un poco y ver un poco lo que proponíamos en el título de este Haven, ¿no? ¿Qué hacían dos cocineros en Secuellas, ¿no? Os contextualizo un poquito porque creo que tienen muchos puntos en común ambos proyectos, y quería empezar un poco con esta foto porque yo creo que representa un poco lo que es Secuellas, Secuellas, lo que es la casa, ¿vale? Que es una empresa people centric, ¿vale? Y aquí César es como el anti-chef. De hecho, él odia que le llamen chef, él es un cocinero, ¿no? Y yo creo que el ver a sus clientes, ¿no? A las personas para las que trabaja, yo creo que es un poco su leitmotiv, ¿no? Su manera de entender el mundo. Y que toda esa gente que vaya a sus restaurantes salga feliz, ¿no? Ellos tienen un claim que es el lugar que quieres volver. Y por el éxito que tienen desde hace 10 años cuando abrieron la casa, seguimos volviendo los que nos gusta la casa. También te digo, César, que en Secuellas tienes a varios clientes y varias personas que son fan de la casa y que ya han ido a la casa varias veces, aparte de mí. ¿Vale? Hola, Muchas César. gracias. ¿El qué? Hola, César. Que muchas gracias a todos, claro. Voy a hacer esta intro, pero interrumpirme cuando queráis, tanto César como Ricky, como el resto. El que quiera hacer una pregunta, esto es totalmente abierto y participativo, ¿vale? Carlos, Sí, solo una cosilla que han puesto en el chat que Ricky no... Ah, vale, que sí que ya dice que ya oye. Sí, Vale. parece que ya sí. vale, perfecto, Ricky. Bueno, el proyecto, voy a hablar de la casa porque si no, repetir la casa y Focaccia todo el rato es un poco rollo, ¿vale? Y Focaccia tiene 2 años de vida y la casa 10. La casa es un proyecto muy personal de César y de Marina, que es su pareja y es la jefa de sala y bueno, la jefa de todo en la casa. Dos personas encantadoras que lo que hacen más allá de la gastronomía es compartir su manera de ver el mundo a través de a lo que se dedican ellos, ¿vale? Y a mí me parece eso el eje principal. Estos son los dos restaurantes que además están en la misma plaza, en la plaza del descubridor Diego de Ordaz, Río Rosas, Alonso Cano, esa zona, al frente del canal. Y Ricky es la parte de comunicación de la casa, que convirtió ellos la cocina la reparten en partidas, ¿no? Y él creó la partida de comunicación anexo a la cocina, ¿vale? Ahí veis una cacerola que en el monitor se ve esa misma cacerola, para poder contar lo que ocurría en el día a día del restaurante de una manera inmediata. Esto luego esto Ricky luego os lo ampliará, pero esto ha dado a que hayan lanzado una empresa de comunicación gastronómica, ¿vale? Ricky finalmente ha salido del día a día de la casa de Focaccia para dedicarse exclusivamente a la comunicación. Esto en los inicios de la casa fue justo lo contrario. Ricky era un cocinero más que dedicaba parte de su tiempo, él es periodista también de formación y tenía esa pasión por comunicar, y tuvieron claro desde el principio, y esto es uno de los primeros chaquetillas de cocinero que tuvieron, que las redes sociales para ellos eran una herramienta brutal para comunicar y contar cómo ven el mundo. En este caso, el mundo de la hostelería, el mundo de la gastronomía. Entonces, yo recuerdo ver fotos del primer local, yo no les conocía de nada, de las obras del primer local, ¿vale? La casa hace unos años se cambió de local y yo recuerdo ver las fotos de los obreros trabajando allí con los ladrillos del primer local. Entonces ya involucraron a su posible clientela en ese proyecto personal desde muy el principio. Algunos hitos que tienen, cuando hablamos de una empresa con voluntad de comunicar, ¿no? Que para mí es súper importante. Tienen un canal de YouTube con más de 400 vídeos. ¿Cuántas marcas de las que trabajamos, por ejemplo, en Secuellas, tienen más de 400 vídeos en su canal de YouTube? O nosotros mismos en Secuellas, ¿cuántos vídeos tenemos? O en Vimeo, etcétera. En estos más de 400 vídeos, como veréis en este pantallazo, y es un poco casual porque son los últimos, no hablan de ellos, no enseñan sus platos, que también,
pero sobre todo hacen un escaparate tanto con clientes, con proveedores, con otros cocineros. Aquí les vemos entrevistando, por ejemplo, a Antonio del Obrador San Francisco, que es su proveedor de pan. Dan visibilidad a todo el universo que hay alrededor del restaurante, ¿vale? Con lo cual están generando, aparte de divulgar la gastronomía y divulgar la manera en que ellos entienden la gastronomía, están enseñando una manera de ver el mundo. Y a mí eso me parece interesante y casi obligatorio, ¿no? Todos tenemos una manera de ver el mundo, y aquí hablo de Secuellas, por ejemplo, como compañía, y es casi primordial que lo compartamos con el mundo. No nos lo podemos quedar para adentro. Es un conocimiento súper interesante que tenemos la obligación de compartirlo con el resto, porque además así vamos a encontrar gente, en este caso como la Casa y Secuellas, que tienen muchos puntos en común y que juntos podemos aprender. En este caso, nosotros de ellos. Tienen una newsletter mensual que le llaman El Noticiero, en el que juegan y se divierten, básicamente. Aparte de contar hitos que han ocurrido ese mes, entrevistas, etcétera, se divierten, se disfrazan, hacen sesión de fotos para compartirlo y hacen cosas tan divertidas como estas. Para mí esto es súper importante, porque esto, si tú te vas a muchos restaurantes o a muchos cocineros o a muchas empresas de cualquier otro sector, te dirían, pero ¿cómo voy a aparecer yo ahí en camiseta de tirantes y con unos guantes? Se van a reír de mí. La importancia de reírse de uno mismo, de tomarse la vida menos en serio, de divertirse, de transmitir tu pasión de una manera transparente, me parece que es vital, ¿no? Y hacen cosas tan chulas como estas, ¿no? Cada mes escogen una temática distinta y lo cuentan desde ahí, ¿vale? Al final están jugando y eso se nota y traspasa, ¿no? Y cala. Y si hay una foto que representa la casa, para mí es esto, ¿no? Es un proyecto de personas para personas. Y yo no sé trabajar en compañías que no tengan este concepto como base de su cultura. Y si hay una foto que representa un poco esa vocación de agradar, de tratar bien a los clientes, de tener un trato personalizado, para mí es esta foto, ¿no? Ese trato cercano. César no se queda parapetado en la cocina, sino que sale de ella, está en la sala, coge las comandas, está pendiente de todo, te despide cuando te vas. Me parece que eso es vital. Por supuesto que suben contenidos a redes sociales de sus platos, ¿cómo no? Pero también suben una foto de Poliespan cuando reciben un mero de 70 kilos, ¿vale? O suben cuando están limpiando el pescado. Enseñan cosas mucho más allá del restaurante. Tanto que hace unos años a Ricky se le ocurrió la genial idea de poner una cámara en la cocina y retransmitir los pases en streaming. No se me ocurre un ejercicio de transparencia y honestidad más bestia que este. Ya no digo restaurantes, ¿cuántas compañías podrían poner una cámara dentro de sus tripas y enseñarlo al mundo a tiempo real? Me parece que es una declaración de intenciones acojonante. Por supuesto que dan visibilidad a los proveedores, ¿vale? Es una manera también de poner en contacto al aficionado a la gastronomía con proveedores de calidad y luego aparte del aprendizaje que tienes consumiendo los contenidos alrededor de estos proveedores. Pero yo me centro sobre todo en las personas. Y esto, por ejemplo, son tres publicaciones de 3 despedidas, de 3 cocineros que se van, o un camarero en el caso en el centro, en el que se representa ese cariño, esa parte de equipo, de esa cultura. Os leo, por ejemplo, la despedida, ¿no? de ese chico, ¿no? Dice César, ¿no? De muchos años peleándonos a diario, muchos años remando juntos, muchos años enseñándote lo que yo sé de la profesión, y al final me ha enseñado mucho más él a mí. Suerte, Rodolfo, te mereces todo lo bueno que te va a pasar, disfruta, amigo. Esa empatía, esa humanidad es brutal. En la izquierda, tocando un poco Secuellas, no se ve muy bien, pero el logo de arriba es el de Sadel, que se creó aquí, y Fito, que es el cocinero de Sadel, era el jefe de cocina de la casa y salió de la casa para ir a Sadel. Y esto es el día que Ricky y César van a Sadel a probar los platos de Ricky, ¿no? Ese hermanamiento, ese cariño, me parece brutal, ¿no? También hacen cosas como algo que es totalmente casi distópico, ¿no? Como irse a otros restaurantes, en este caso Sacha, y se van a entrevistar a otros restaurantes, a otros cocineros, para aprender de ellos. Yo estoy deseando que en Secuellas hagamos otro Hubble con una empresa de la competencia en la que nos juntemos y compartamos conocimiento. Hacen cosas que os sonará. Esto es una jornada que hicieron, uno de los días que libraban, abrieron el restaurante y convocaron a todo el equipo para unas jornadas de formación. Y trajeron a gente de todo tipo de disciplinas.
gente hasta gente como yo. O sea, trajeron a gente para que les hablase al equipo, a cocineros, a camareros, etcétera, de comunicación en un restaurante. Un cocinero puede decir, ¿y qué hace este señor aquí hablando de comunicación, de marketing? Pues hicieron eso. Y si os fijáis en el texto, os va a sonar mucho con la charla que nos dio Dani en el Walpurgis, la de Next, porque ellos dicen, ¿no? Importantísimo día para la casa, hoy toca escuchar, hablar y compartir qué restaurante y qué profesionales queremos ser. Justo las preguntas que nos hacía Dani en ese Next, ¿no? Pero fijaros, hacen esto y un cocinero de otro restaurante, de este caso de Bistronómica, les dice, joder, qué importante es esto en la vida y en el trabajo. Qué bueno, César, aprendiendo de ti. Me parece que son cosas cojonudas. Pero ya para terminar esta presentación, quería centrarme en esta parte más humana y de historias. Yo siempre digo que todas las compañías tienen historias que merecen la pena ser contadas. Esto es una bonita historia, ¿no? Dice, hace 2 años Lemar llegó sin la más mínima idea de nuestro idioma para desempeñar las labores de limpieza en el restaurante. En el día de ayer comenzó su nueva andadura como cocinero en la casa, gracias a su entrega, a su cariño y a esa permanente sonrisa con la que nos obsequia cada día. Vaya lección que nos ha enseñado. Hablamos de carreras, ¿no? Dentro de las compañías, ¿no? Pues esto es un ejemplo. O este post que no puede ser más bonito y más nítido de cómo es la visión del mundo, en este caso de la casa, de César, de Ricky y de Marina. Dice, hoy es un día feliz en la casa, ha nacido Medea, la primera hija de nuestro compañero Mihai. Mihai, que jamás pisó una escuela de cocina, cero formación, con los años ha pasado de limpiar platos a liderar nuestra cocina, con las únicas herramientas que el esfuerzo, la ilusión por aprender y la constancia. Creo que todas las personas que están en este Hubble de Secuellas, estas palabras les suenan, ¿no? Y esta iniciativa. Gracias a su ejemplo, a la entrega del restaurante que tenemos, a la entrada del restaurante tenemos un perchero para que cada mañana, al comenzar los desafíos diarios, dejar allí colgadas las excusas. Bienvenida, Medea, ojalá sepamos dejarte un mundo mejor. Para ello necesitamos a gente como tú, como tu papá. Me parece que es espectacular, ¿no? Y por terminar, y perdonar el egocentrismo, una publicación de la casa en la que salgo yo con mi hijo con 14 días, tenía ahí. Obviamente la primera visita cuando salimos fue a la casa y ellos publicaron esta foto con un texto que dice hay momentos mágicos en esta vida que simbolizan el valor de la amistad, gracias por tanto, ¿no? Y quizá por esto es por lo que estaba empeñado en que un día César y Ricky viniesen aquí y creo que la excusa de que nos enseñen a comunicar mejor era perfecta. Entonces, os dejo con ellos, hagamos las preguntas que queramos. Yo, si queréis, empiezo, César, por ti y que nos cuentes un poco el por qué hacéis las cosas así y qué motivación hay detrás de ello. Bueno, no sé, lo primero, pues muchas gracias, Carlos, porque yo creo que nunca hemos sabido explicar muy bien lo que hacemos y a partir de hoy me grabaré todo esto que has dicho para poderlo decir porque me parece una pasada. Y fíjate, hasta yo creo que escuchándote y viendo todo esto, pues no sé, de pronto he dicho, joder, pues vaya cosas hacemos más cojonudas, la verdad, no sé, he sido más consciente casi de las cosas que hacemos, ¿no? Bueno, yo qué sé, pues mira, cuando teníamos Marina y yo la idea de abrir la casa, lo primero que hicimos fue contárselo a Ricky, ¿no? Y Ricky y yo llevamos toda la vida juntos trabajando en cocina y bueno, pues se lo quisimos contar para que participara con nosotros en la historia, ¿no? Él ya tenía hecho periodismo antes y estuvo en Londres trabajando y aprendiendo inglés también. Y bueno, pues enseguida vio la opción de ayudarnos en todo lo que fuera y a la vez comunicarlo, ¿no? Porque yo creo que su intención era trabajar en algún medio para hablar de gastronomía, pero viendo cómo estaba el panorama, pues decidió quedarse con nosotros y contar lo que hacíamos. A ver, todo esto yo creo que ha ido creciendo también, esto no nació así de repente, ¿no? Y yo creo que hemos ido aprendiendo por el camino y haciendo o intentándolo hacer cada vez mejor y bueno, pues no sé. Y también viendo los resultados, porque viendo lo que estaba ocurriendo según íbamos contando las cosas, pues cada vez tenía más valor para nosotros lo que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el inicio de todo cuando a Ricky se le ocurrió crear esa partida, como has dicho, Carlos, esa otra partida de cocina, aparte de entrantes, pescados, carnes, pastelería, de repente dijo, pues hacemos comunicación también, ¿no? Y a partir de eso, pues empezar a hacer todo este camino que
que ha llegado al punto hasta que se ha convertido en una propia empresa, ¿no? Y aunque Ricky sigue muy ligado a nosotros, por supuesto, y está prácticamente todos los días aquí viendo lo que hacemos y para seguir contándolo, pero bueno, también creíamos que era, o creía y que era la oportunidad de poder seguir desarrollando todo eso y posiblemente si seguía con nosotros aquí haciéndolo, de alguna manera se limitaba a nosotros, ¿no? Que no es que esté mal, pero yo creo que sí que tenía que hacer su propio camino y también y continuarlo. Pero vamos, la verdad es que yo creo que lo mejor es que lo cuente él, ¿no? Porque él es el que ha desarrollado todo esto. Yo lo único que he hecho es, yo qué sé, lo que él me ha dicho, apoyarle, estar cerca de él y entre todos conseguir hacer este camino. Que bueno, pues sí, es cierto que viéndolo así, joder, pues es muy bonito, ¿no? Y bueno, que lo cuente él todo lo que quiera y que él lo va a saber mejor seguro. Pues, ¿se me escucha bien? Perfecto, Sí, ¿no? Ricky. Sí. Perfecto. Vale, pues sí, es que yo creo que cualquier cosa que digamos después de lo que ha dicho Carlos va a ser cagarla. O sea, yo terminaría aquí la charla, ¿sabes? Daría muchas gracias a todos y porque es que lo ha reflejado muy bien y lo ha dicho muy bien y muy bonito, además, como decía César. Y nosotros, el tema de la comunicación jamás lo vimos como una herramienta de marketing, la verdad. ¿Sabes? Nosotros no vimos en la comunicación una herramienta de venta, ¿sabes? A nosotros lo que nos llevó a comunicar desde el primer momento era la pasión por compartir aquello que hacíamos, porque a nosotros nos encanta esto que hacemos y nos parece que tenía mucho interés y nos daba muchas ganas de compartirlo. Era el motor principal, ¿no? Nos parecía que esto era la leche y esa fuerza pues era la que nos impulsaba a compartirlo con los medios que la tecnología nos ofrece hoy en día, ¿sabes? Que básicamente era el móvil y el Internet. Entonces aprovechamos esa herramienta y esas ganas y empezamos a caminar, empezamos a hacer. Lo que seguimos desde el primer momento fue la trascendencia que yo tenía, ¿no? Y eso era pues muy enriquecedor. Ya no solo para nosotros, sino también para el restaurante, ¿no? El hecho de que nosotros colgáramos publicaciones y que llegara un cliente ese mismo día, se sentase en la mesa y dijera, quiero comer eso que habéis puesto esta mañana en las redes, joder, pues nos dimos cuenta que cuando nosotros empezamos en la profesión eso no existía, esa herramienta no existía, ¿sabes? Esto antes evolucionaba de otra manera completamente diferente. Entonces nos presentaba una inmediatez que era muy, muy enriquecedora en todos los aspectos, también para conocer ese Figma y para conocer un poco también la trascendencia de nuestro trabajo. Entonces, a partir de ahí, bueno, nos pusimos a soñar y hemos hecho cosas bonitas, pero hemos hecho cosas muy intrascendentes y muchas cagadas. Pero nos impulsaba siempre la gana de hacer las cosas y la gana de compartir y nos quedábamos siempre con lo bueno, de todos aprendíamos, de todas las cosas que íbamos aprendiendo y siempre era un proceso muy, muy enriquecedor porque el recibir esa respuesta de la gente a nosotros nos nutría mucho, nos nutría mucho desde el primer momento. Y ¿qué más decir? Muchas de las cosas que hemos puesto aquí en marcha, o las he copiado a vosotros también, ¿eh? O sea, vemos un poco ahí lo que hace gente puntera en el sector como sois vosotros y la traemos de nuestro terreno y hacemos con ella copia-pega en la medida que lo que podemos. O sea que también, de ese punto de vista, para nosotros, vosotros también sois un espejo en el que también nos hemos mirado con nuestras posibilidades y nuestros conocimientos. Eso también. Pero sí que creo que me parece importante poner sobre la mesa la historia de que cuando nosotros, un restaurante, como cualquier empresa, es un acto creativo, es decir, está compuesto por miles de interacciones que surgen a diario de manera constante, ¿no? En nuestro caso, el restaurante, pues vienes nosotros como cocineros, con nuestros proveedores y con los clientes, ¿no? De ahí sale una cantidad inmensa de contenido que es muy susceptible de poder manejar como si fuera una materia prima de un plato, ¿no? Y a partir de ahí contar historias. Gracias al contar esas historias, eso nos permite un poco dar orden a estas relaciones que tenemos y nos permite un poco también, bueno, nos permite mucho darle valor y aprender de ello, ¿no?
lo ponía un poco sobre la mesa antes, Carlos, esta historia, ¿no? Todo esto, además, lo que nos ha proporcionado es conocernos más y mejor a nosotros mismos. Y eso es muy interesante, ¿no? Y como motivo, acabamos de hacer 10 años, Ana, este año, y queríamos hacer algo, ¿no? Queríamos celebrarlo de alguna manera. Y se nos ocurrió darle la palabra a nuestros clientes, ¿no? A nuestros clientes que más que cliente ya son amigos, ¿no? Y nos parecía interesante que fueran ellos los que hablaran de qué ha pasado aquí, porque nosotros ya lo veíamos y ya lo sabemos, ¿no? Pero nos apetecía un poco ahí que ellos lo comentasen. Bueno, ese vídeo es una pura joya, no para nosotros, sino para la profesión, porque en ese vídeo se mastica claramente por dónde va la profesión de la hostelería y en general por dónde va cualquier negocio, ¿no? Me parece una cosa de un valor incalculable y está ahí puesto y está dicho por la gente, o sea que está ahí. Y eso es muy interesante. Desde ese punto de vista, muy interesante la capacidad de escuchar a tu entorno porque te da mucha información de lo que eres tú. Y no sé qué más añadir, la verdad. Estamos un poco ahí. Ricky, no, esto que has dicho es interesante porque a mucha gente en Sequoias le sonará la palabra research cuando iniciamos un proyecto. Pues exactamente lo que hace Ricky. Hay un par de cositas que quería añadir para contextualizar también, que antes se me ha olvidado. El 99% de los restaurantes, especialmente del nivel de La Casa y de Focaccia, contratan una agencia de comunicación gastronómica. Para mí el gran hallazgo fue entender desde antes de abrir que ellos no podían pasar por ahí, que tenían que contarlo ellos mismos, porque nadie mejor que ellos mismos. Y de hecho, lo hemos hablado muchas veces, no es por echar mierda, pero la mayoría es un desastre lo que hacen. Porque lo que hacen es casi modelo consultoría, ¿no? Replicar en todos los restaurantes exactamente lo mismo. Entonces, al final no tienen alma. Y ocurre muchas veces, además, que se produce disonancias, ¿no? Que el cocinero tiene una personalidad que habla de una determinada manera y, y el perfil del restaurante habla de otro, en otro totalmente distinto. Entonces, se produce esa incoherencia, ¿no? Que yo siempre soy muy pesado, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, de ser coherentes y consistentes, ¿no? Pues ellos lo consiguen haciéndolo desde el inicio. Y hay dos cosas que ellos han dicho, que he dicho muchas cosas, me he quedado, porque quería ser breve, sin contar 27.000. Hay dos cosas que simbolizan también ese peoplecentrismo y esa escucha permanente. Yo creo que ya no, pero hubo un tiempo, hace tiempo en la casa, que las fotos que te encontrabas en la web de los platos eran fotos de los clientes colgadas en redes sociales, no eran fotos de ellos. Eso es una cosa que a muchos cocineros les hierve la sangre, porque necesitan que su plato esté perfectamente iluminado, sin una sombra, que no os cuento un detalle. David Diverso, al principio no permitía hacer fotos de sus platos cuando ibas al restaurante. Y de hecho, o sea, si veía una, echaba la bronca y regañaba, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de que aparte de... Ellos lo que querían era preservar un poco la magia de la sorpresa de determinados platos. Pero se dieron cuenta que aparte de que tratar de poner puertas al campo es absurdo, la manera de lo que decía Ricky, ¿no? De anticipar, ¿no? Esa experiencia gastronómica, ¿no? Desde que ves una foto y dices, joder, eso lo quiero probar. Y ir al restaurante y decir, joder, quiero probar ese plato que he visto en las redes, pues se dieron cuenta que no tiene ningún sentido. Entonces, el acto de generosidad que tenía la casa, de que su galería de imágenes fuese hecha por personas con teléfonos, aparte hace años, que no hacían las fotos tan buenas, con grano, con sombras, pero era su manera de contar al mundo. Qué mejor que los clientes que cuenten lo que hacemos nosotros, ¿no? Luego ya llegó, ya en esa época existía Foursquare, las reseñas de en Google, la gente ya empieza a subir fotos, pero en esa época fueron pioneros una vez más. Y hay una anécdota de un vídeo de hace mucho tiempo que a mí me parece muy definitorio de su manera de entender el mundo. Sacaban un plato nuevo y entonces cuando sacan un plato nuevo, pues con mesas más o menos conocidas y tal, con clientes asiduos, lo dan a probar, ¿no? Para recibir un poco ese feedback también del producto que acaban de crear, por buscar simbologías con secuellas. Y recuerdo que sacaron un plato y la gente comentaba, tal cual. Y el vídeo lo cerraba una señora mayor que le sacaba todos los defectos que tenía el plato, ¿vale? Y ese vídeo lo publicaron. Pensar cuántas compañías le preguntan a un cliente por un producto que han creado, le saca todos los fallos y lo visibilizan.
Para mí eso es esencial, ¿no? Y esto conecta con lo de más de actualidad, ¿no? Que como todos los proyectos y todos los productos, no todo es perfecto, ¿no? Y la casa nació en plena crisis económica, pero es que Focaccia tenía la apertura prevista para abril de 2020. Imaginad lo que ocurrió en marzo de 2020. Y lo que ha subido estos 2 años para la hostelería, ¿no? Con todos los cierres, lo difícil que es soportar económicamente eso. Bueno, pues Focaccia finalmente abrió en agosto de 2020. Imagina también un mes en Madrid buenísimo para abrir. Hace unas semanas publicaron un vídeo en el que César y Ricky estaban en una mesa de Focaccia contando que Focaccia iba mal económicamente. ¿Vale? Que sean ellos los que digan la repercusión que ha tenido ese vídeo, el cariño que ha tenido ese vídeo. Ellos ahora están enfocados en redirigir ese proyecto, ¿vale? Llevar hacia otro tipo de propuesta, porque económicamente es insostenible, pero permitidme que lo diga, los huevos hay que tener para poner un vídeo en redes diciendo nos va mal económicamente este proyecto, cuando la casa es un proyecto súper exitoso. Me parece que es de tanta humanidad, de tanta empatía, de tanta generosidad, que es, para mí, yo se lo he dicho a ellos muchas veces, ¿no? Y muchas veces en clases les he puesto como un caso de estudio, ¿no? Me parece que es un modelo a seguir, ¿no? Es una inspiración continua. Y explicar vosotros un poco qué repercusión ha tenido ese vídeo. Al margen de que medios de comunicación os hayan llamado, Francino en la SER, etcétera, ¿qué repercusión más allá de eso, de la repercusión mediática? Bueno, pues sí, no, posiblemente mucho más de lo que esperábamos. Tampoco, o sea, no hicimos ese vídeo como para intentar a ver si con esto viene la gente y no tenemos que cerrar. No era eso, era contar una situación que era real. Pero fíjate, yo creo que sobre todo, al menos en mi caso, yo lo quise hacer un poco por, no sé, como hacer más humana esta profesión, ¿sabes? Es decir, todo el tema de comunicación en redes sociales de los restaurantes a día de hoy, pues yo lo veo como muy frívolo, todo muy bonito, todo mucha foto, todo mucho tal, pero hostia, la realidad no sé si es siempre así, ¿sabes? De hecho, no es siempre así, ¿no? Entonces, era una manera de hacer real algo que también ocurre en nuestra profesión, que son, pues, bueno, un poco los fracasos y un poco los malos momentos y situaciones económicas jodidas que, como en la vida en general, pues no siempre todo es así de bonito, ¿no? Entonces era, hostia, pues poner un punto realista en un mundillo que parece demasiado frívolo a veces y demasiado irreal, ¿no? Y eso también, o sea, hay una parte en mí que quería mostrar eso, ¿no? Y a ver qué repercusión. Pues estuvimos 4 semanas llenando el restaurante todos los días, ¿sabes? Que es cierto que yo sabía, contaba con que, joder, llevamos 10 años haciendo esto. Tú sabes que cuando cuentas algo tiene una cierta repercusión, al menos en tu entorno, en tu gente, en la que te sigue constantemente, ¿no? Y eso pasa con casi con cualquier cosa. Y ya contábamos con que la gente iba a venir a mostrarnos el cariño que siempre nos ha mostrado, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Pero también es cierto que eso, es decir, si una propuesta no cuaja, no va a cuajar porque tú cuentes eso, ¿sabes? Y eso también, también sabíamos que iba a ser así, ¿no? Entonces, o sea, no íbamos a salvar una situación solamente por hacer eso, ¿no? Lo quisimos hacer un poco por lo que os digo, de que fuera un punto de vista realista en este mundillo, ¿no? Entonces, sí, ya no es solo llenar el restaurante, sino llenarlo de esa manera, ¿sabes? Yo me tuve que dejar la casa para irme allí para atender eso, porque, hostia, me daba mucho palo decir, oye, estamos un poco aquí en la mierda y luego que venga la gente y que no estés ahí, ¿no? Entonces estuve allí recibiendo todo ese cariño, hostia, que te daban ganas de no dejarlo. Dices, esto no se puede dejar aunque solo sea por esto que estamos recibiendo. Pero bueno, lo cierto es que fue unas semanas ahí de mucho, no sé, de vivir una historia muy emocionante y muy buenos momentos. Pero bueno, finalmente pues hay que cambiarlo y lo cambiaremos y ya está y no pasará nada y eso espero y fuera, ¿no? Pero el momento de contarlo, que es un poco lo que llamó la atención, era contarlo e inmediatamente recibir todo eso. Si es que, a ver, yo creo que en la medida que tú eres honesto cocinando, pues los platos son mejores. Y en la medida que tú eres honesto
comunicando, creo que la respuesta es mejor, al menos es más real. Quizá no tiene 6.000 me gusta, pues es posible que no lo tenga, pero es que tampoco es necesario eso, ¿sabes? Es como pretender tener muchos seguidores solamente, es decir, que tu único fin en el mundo social sea tener muchísimos seguidores. Yo creo que la verdad es que eso da un poco lo mismo con tal de que lo que tú comuniques sea de calidad, porque lo que te vuelve es de calidad también, ¿no? Siempre lo he dicho, que esto son relaciones entre personas y me da igual vender un plato que vender una revista, que vender un coche. Yo creo que son relaciones entre personas y cuanto mejor sean esas relaciones, mejor es el resultado final. Y a día de hoy hay una herramienta que es comunicarlo muy fácilmente a través de todo esto, ¿no? Entonces, joder, pues ya que existe eso, hazlo, pero hazlo real, igual que lo harías en persona. Ese es un poco el fin, yo creo que siempre buscamos. Y no sé, bueno, si Ricky quiere añadir más a toda esta historia. Yo tengo una pregunta, César. Claro, O sea, obviamente sí. el detalle no hay ni tiempo ni no sé si tendrás ganas, pero ¿qué le pasa a Focaccia? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis hecho mal o qué no habéis hecho? ¿O qué os habéis dado cuenta de repente ahora? Hostia, Yo creo que no es una cosa concreta, yo creo que son varias cosas. Hay unas que directamente nosotros, evidentemente, somos los culpables de no haberlo hecho bien. Yo creo que una parte que ahora estoy comprendiendo y que no comprendía al principio es que quizá cuando tú eliges un camino como es la cocina, vamos a llamarla italiana, aunque no sea exactamente eso, pero pues tienes que ser consciente que en la mentalidad de nuestro país la cocina italiana está instalada ya de una manera, está aparcado ahí y es muy difícil salir de ese camino, ¿no? Entonces, pretender que tú con tu buen hacer y con tus productos mejores y con tus mejores ganas vas a ser capaz de cambiar todo eso en un solo sitio, pues es demasiado, bueno, imposible. Entonces yo creo que a día de hoy, si tuviera que empezar Focaccia de nuevo, creo que haría una propuesta más asequible, sobre todo en el sentido de más comprensible, o al menos para una gran mayoría de gente que entienda muy bien qué es un restaurante italiano según nuestra forma de entenderlo, y dejarme un espacio pequeñito que intentar hacerlo crecer, donde podamos desarrollar pues esa parte de cocina italiana tal y como a nosotros nos apetece que sea y no haberla hecho como propuesta general, ¿no? Pues eso es un error que seguramente si lo hubiera sabido ahora, pues lo hubiera cambiado. Entonces hay una parte en nosotros que es haber hecho una propuesta más atractiva en ese sentido, ¿sabes? No que lo que hagamos no esté bien, que posiblemente no siempre esté bien, sino que sea más quizá entendible para todo el mundo y haber dejado esa puerta un poco más abierta, no cerrarla tanto y que solamente entre los 4 que te van a comprender porque ya posiblemente te conozcan de la casa, ¿no? Quizá otro error, ¿no? Pretender que si la casa va muy bien, ya abras lo que abras, va a ir todo muy bien. Pues hombre, pues no, ¿sabes? Y sobre todo que es tan diferente. A lo mejor la casa 2 en Barcelona, pues yo qué sé, ¿sabes? No lo sé, pero ya sería como copiar el mismo ejemplo y a lo mejor eso hubiera funcionado mejor. Cambiar el camino, intentar abrir una ruta nueva solo pensando que lo bien que ha ido el otro lado, pues hombre, quizá era demasiado, no lo sé, pretencioso, quizá, no sé. Bueno, la cuestión es que yo creo que hay como varios factores ahí. Hombre, abrir en plena pandemia tampoco ha sido lo mejor, ¿sabes? ayuda? Posiblemente, claro. Pero bueno, no te sé decir una cosa concreta, sino un conjunto de cosas. Tampoco sé exactamente el valor de cada una, pero bueno, algo así será. Escuchándote me suena mucho a lo que nos pasa en Secuoyas también, en lo nuestro, ¿no? Escuchándote oigo un poco ese deseo que tenéis de transmitir algo muy específico y de gran valor, pero quizás el mercado, la demanda o el cliente no es capaz de asimilarlo, ¿no? No porque no quiera, sino porque lo desconoce muchas veces, ¿no? Y entonces no tienes el tiempo suficiente como para convencer a ese cliente de que lo que tú estás ofreciendo es verdaderamente bueno. Y ese cliente de algún modo lo rechaza por desconocimiento, ¿no? Va a lo fácil, por decirlo de algún modo, ¿no? A nosotros esto en Secuoyas nos pasa mucho, por eso es tan importante la parte de comunicación. Claro. Tratamos de diferenciarnos cuestionando los planteamientos de arranque de un cliente. De, oye, quiero que me hagas esto. Bueno, espérate, vamos a investigar porque eso que tú quieres que te haga
quizás no es la solución que estás buscando, quizás hay que mirar en otro sitio, ¿no? En vez de decir, sí, sí, yo te hago lo que tú me dices, sí. ¿Quieres esto? Yo te lo hago, tranquilo, un mes, 3 tíos y yo te lo hago. No, espérate, vamos a investigar porque igual te pasan cosas que te han llevado a este punto y se te está escapando algo, ¿no? Y nos cuesta también mucho eso, es muy similar. Si no eres capaz de comunicar y tener el tiempo o los lugares adecuados para comunicar ciertas cosas, el cliente no está maduro, no está como preparado para recibir cierta información, para cuestionarse y no tener miedo, ¿no? Y tener la valentía de decir, voy a probar a hacer las cosas de otra manera. En tu caso es, voy a probar esto hecho de otra manera, ¿no? Voy a descubrir, voy a explorar. Quizás da menos miedo sentarse y pagar X dinero por probar algo sin saber si te va a gustar o no, que poner encima de la mesa un importe mucho más grande de un proyecto, ¿no? Claro. De unos tíos que te están diciendo que hagas las cosas de una manera diferente frente a todos los demás que te dicen que hagas las cosas de la misma manera de siempre. Así que... Lo que pasa es que, perdóname, ahí hay, yo creo, un debate bastante grande entre, entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Es decir, si tu público no entiende muy bien, o vamos a decirlo así, aunque suene un poco prepotente, ¿no? Pero no entiende muy bien tu propuesta, ¿quién tiene razón ahí? Pues posiblemente ellos, ¿sabes? Es decir, claro, porque no te vas a estar chocando todo el rato contra algo que es imposible, ¿sabes? Entonces, ¿qué te toca hacer? Desde mi punto de vista, pues cambiar de historia, intentar dejar... A ver, yo lo que estoy haciendo con Focaccia es intentar cerrarlo antes de que sea desastroso y que no tenga vuelta atrás. Voy a hacer algo más sencillo, más fácil de comprender para un público general y yo qué sé, a lo mejor ese hueco va llegando más tarde, ¿no? Pero pretender, es que nadie me entiende una cosa cojonuda que estoy haciendo y dirá, pues cámbiala, tío, pues si nadie te entiende, ¿qué pasa? ¿Sabes? O te entiende muy poca gente, ¿no? Entonces ese debate entre lo que debes hacer y lo que tienes que hacer, me parece complicadísimo. Lo es. Lo es. Adaptarse, ¿no? Adaptarse. Al fin Sí, y al cabo. ya. Eso es. Permitidme que retome y volvamos un poco más a la casa, ¿vale? Porque al final es el proyecto madre y el que da pie a Focaccia y que da pie a todo esto. También hemos hablado de fracaso, ahora vamos a hablar del éxito. El éxito de la casa también les ha permitido tomar una medida que también fue incómoda o sea, recibieron muchas críticas, también por esa incomprensión, que fue que el éxito de la casa les permitió poder cerrar los fines de semana. Un restaurante que cierra los sábados y los domingos. ¿Vale? Si estabais alguno pensando en este fin de semana, aparte de que no sé si habrá mesa, no hablan el fin de semana. Contadnos por qué tomasteis esa medida, porque es, una vez más, cultura, personas, etc. Mira, también como todo hay varios motivos, ¿no? Yo creo que uno muy importante era pues que trabajamos muy bien todos los días, es decir, martes, miércoles, jueves, había bastante trabajo todos los días. Entre semana había un trabajo diferente al fin de semana, ¿no? El fin de semana había mucho bullicio, mucho mogollón, y bueno, y quizá disfrutábamos un poco menos de lo que hacíamos, vamos a decirlo así, y sin embargo el martes había quizá un pelín menos o casi igual y disfrutábamos mucho más, ¿no? O sea, ya había algo que estábamos analizando y que veíamos. Hicimos la prueba, en el año 2019 hicimos la prueba y dijimos, bueno, vamos a cerrar y abrimos los lunes, cerramos el sábado y el domingo, abrimos los lunes. ¿Qué pasó? Que los lunes se nos llenaba esto de compañeros de profesión, de hostelería y tal, y joder, pues al final trabajábamos también un montón, pero nos pasábamos genial, ¿sabes? Porque yo qué sé, pues no lo sé, bueno, había otro ambiente, vamos a decir. Entonces, pues eso es un motivo, ¿sabes? Que entre semana hay un ambiente quizá menos público, menos volumen de público, pero para nosotros mucho más divertido, no sé, más cercano, más afín a lo que hacemos. Y eso por un lado. Por otro lado, pues yo qué sé, Marina y yo tuvimos hijos y decíamos, joder, pues, oye, pues a la vez unido a eso, pues podemos estar con ellos también, ¿no? Y eso también unido a que, lógicamente, la hostelería estaba ya empezando a cambiar, por suerte,
y había que organizar mejor a nuestro personal, mejor horario, mejor vida, mejor todo. Y era una forma de hacerles que estuvieran mejor. Nosotros tenemos mucho equipo, mucha gente, necesitamos muchas manos para hacer todo esto y pues al final pensamos que si ellos se encuentran mejor y viven mejor, van a dar mejor respuesta a lo que nosotros necesitamos aquí el resto de los días. Bueno, pues todo eso funcionó hasta que llegó la pandemia también, que tuvimos que volverlo a cambiar, aunque ahora, desde septiembre del año pasado, retomamos otra vez esto de cerrar los fines de semana y bien. A ver, esto empresarialmente, pues posiblemente sea un error, ¿no? Yo lo hablo con otra gente que tiene restaurantes y que son más empresarios que hosteleros y te miran como diciendo, este tío gilipollas, así, y puede que hasta tengan razón, ¿sabes? Pero yo nunca he tenido ese punto de vista empresarial, siempre he tenido un punto de vista profesional, ¿no? Entonces, a mí me va mejor si vivo mejor que si gano más. Entonces, eso es lo que siempre he pretendido y ya está. Yo tengo suficiente o intento tener suficiente para poder vivir, para poder pagar a todos y ya está. Pero es cierto que no es un punto de vista muy común posiblemente. Entonces, tampoco tiene por qué ser muy comprensible, ¿sabes? Y sé que es así. Pero para mí me vale, a nosotros nos va bien así y bueno, pues a lo mejor de otra manera ganaríamos más, ya, pero yo qué sé, no es la intención. O sea, y yo qué sé, pues un poco loco por un lado y un poco mejor a nivel personal que otras cosas. César, y en una temática que también nos atañe a nosotros, por lo complicado que es, ¿el tema de la captación de talento se ha visto beneficiada por esta medida? Bueno, sabes también, todo esto ha coincidido con un gran problema profesional, ¿no? En el sentido de que se ha perdido muchísimo valor profesional en nuestra profesión. Creo que en general ha ocurrido, pero bueno, en nuestra profesión, que es la que más conocemos, se ha perdido mucho valor profesional. Entonces, yo creo que en nuestro equipo, que es bastante bueno, sí es cierto que habrá una parte que la estemos de alguna manera acercando a nosotros y manteniendo cerca, porque no hacemos más que pensar en las mejoras de las condiciones para ellos, ¿no? Bueno, puede que sí. Ahora bien, lo que es el valor profesional de determinadas personas, que cada vez hay menos, no estoy seguro de que lo de todo el hecho de cerrar el fin de semana, ¿sabes? Hay muchísima gente que... Es que creo que a medida que íbamos avanzando en eso, es decir, que estábamos más convencidos de cerrar los fines de semana, creo que ha ido perdiendo valor el tener el fin de semana libre, ¿sabes? Entonces, hay gente que sí, los que tienen hijos, por supuesto, pero los que no, ¿sabes? Quizá preferirían cerrar un lunes que un sábado, ¿no? Entonces, está muy bien porque son 2 días juntos. El fin de semana, pues muy bien, porque de vez en cuando puedes estar con tu familia y tal, pero es posible que en la medida que nosotros hemos ido dándole más valor a eso, pues ha tenido menos valor en general, ¿no? En la sociedad, el hecho de tener que cerrar o librar los fines de semana. Por eso te digo que yo creo que sobre todo puede dar valor a profesional en cuanto mantienes a la plantilla más estable, eso sí es cierto. Ahora, ganar valor profesional por cerrar el fin de semana me parece que no tanto, ¿sabes? No estoy seguro, pero creo que no tanto. Vale. Oye, tenía una pregunta para Ricky también, un poco tirando de su generosidad, ¿no? Que nos dé algún consejo, ¿no? Él antes hablaba de la prueba-error, ¿no? Como parte de las cosas que ha hecho él. Pues yo te pediría un poco que nos cuentes desde tu experiencia de todas esas pruebas y errores que has hecho, ¿qué nos recomiendas a Secuellas como compañía para comunicar mejor? Vaya huevos, ¿no? Ponerme yo aquí a aconsejar a vosotros lo que tenéis que hacer, ¿no? Y sobre todo tener claro, yo siempre he tenido claro que todo va ligado a un aprendizaje, ¿no? De cualquier cosa que hagamos, de todo vamos a aprender, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Entonces, como siempre dicen los gurús, ¿no? Pues cuando falla, pues aprende, ¿sabes? Es que no aprende de error. No sé, siempre ha habido ahí. Yo me acuerdo que escuché una vez de una frase del hombre este, el de Facebook, ¿no? En el que dijo ahí, más vale lo hecho que lo perfecto. Hostia, y aquello me apeteció mucho quedármelo, ¿sabes? Y lo di por bueno, ¿sabes? Y entonces, pues,
toda nuestra comunicación a nivel técnico siempre le ha faltado pues, ese perfil ahí profesional, bien terminado, ¿sabes? Son matices ahí, porque no teníamos ese medio. Pero nos da igual, ¿sabes? Porque el contenido nos parecía muy interesante. Recuerdo, ahora que cuentas eso, me acuerdo de uno de los primeros vídeos que subisteis, me parece que era el tartar de Lubina, que en el audio se escuchaba, da igual, si el audio no se va a escuchar, y debe estar todavía publicado así. A mí eso me parece maravilloso porque esa imperfección de la que tú hablas, ¿no? Y que a lo mejor echas de menos, para mí es lo que justo te crea esa humanidad, ¿no? Con el proyecto, ¿no? Es decir, fíjate, o sea, no tienen ni medios para editar el audio, pero lo interesante era compartir esa receta en ese caso, ¿no? Sí. La perfección técnica al final es lo de menos. O sea, es un cocinero, es un periodista, no tienes por qué hacerlo perfectamente técnicamente. Claro, en nuestro caso primaba el contenido. El contenido sí que nos parecía de un valor tan incalculable que pasaba por encima de cualquier limitación técnica que le veíamos, ¿sabes? Que le veíamos. Luego en la vida nos llevábamos sorpresas, ¿no? Porque me acuerdo una vez en nuestro del noticiero, pues jugamos a colocar nuestros platos en los carteles de Burger King. Era como si era el cartel de Burger King, lo cogíamos y quitamos la hamburguesa y pusimos una foto de nuestro plato. Hostia, tardaron 10 minutos de mandarnos la carta a los abogados de Burger King que coño hacíamos ensalzando su comida, porque en definitiva lo que estamos haciendo era quitar su hamburguesa y poner un plato mucho más rico, pero bueno, nos llamaba mucho la atención ese tipo de cosas, ¿no? Como dice, jo, ¿sabes? Si esto para nosotros no tiene ninguna, pues sí lo tenía, sí tenía alcance, pero para Burger King sí le parecía importante mantener ahí su marca, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a lo mejor esto tiene más trascendencia a la que tú quieres, ¿no? O que tú crees, ¿no? ¿Y dónde son tus fuentes de inspiración? O sea, ¿dónde buscas para inspirarte? En el día a día, como hace todo el mundo, ¿no? En el día a día, el estar aquí en el restaurante donde yo estoy ahora mismo, pues es que te nutre de todo eso, ¿sabes? Una conversación, un comentario, el tener contacto con el cliente te da un baremo muy concreto de por dónde van los tiros, por dónde van los gustos. Digamos que donde más es del contacto con el cliente. Ahí te da mucha información de por dónde van las cosas. Pues, hablando de cliente, Rafa, que es cliente también, os pregunta cómo es el proceso de innovación y de mejora continua de la casa. Bueno, Probar y claro. probar. Es que no hay otra. ¿No? Es que no hay otra. Probar y cuanto más pruebas, más criterio tienes también. ¿Sabes? Entonces, a nivel gastronómico, y ahí César lo podrá explicar mejor, hace 10 años la casa era un restaurante y ahora es otro. ¿Sabes? Nosotros hemos ido creciendo, con nuestro nivel de exigencia ha ido creciendo, nuestro nivel de conocimiento se ha ampliado y es así a base de currar, de probar y... Pero vamos, César lo va a explicar mejor. Bueno, en cuanto a oferta gastronómica, yo creo que, pues como dice Ricky, probar cosas, conocer, viajar, ver y tener interés por seguir conociendo, aprendiendo y preguntando. Cuando nosotros empezamos, yo creo que comprábamos el pescado a coruñesas y nos parecía la hostia. Y ahora mismo tenemos igual 10 proveedores distintos de pescado de diferentes puntos que nos trae cosas pues que son una pasada. Y hacemos la carta en función de lo que llega cada día, de dónde viene, de qué es. Entonces, ahora mismo yo creo que debemos tener en torno a 200 proveedores para que cada uno traiga una cosa distinta que entendemos que es lo mejor en cada momento. Eso es un Cristo a la hora de organizar luego todo eso, pero para poder dar lo mejor, yo creo que es buscar lo mejor, ¿no? Entonces, el proceso realmente empieza en el origen del producto. Nosotros no hacemos un plato hasta que no tenemos el producto delante. Cuando lo tenemos y lo probamos así, lo más limpio posible y tal cual, a partir de ahí sí que podemos ver qué hacemos con él, ¿no? Pero en cuanto a cocina, por ejemplo, es eso, sobre todo probar, conocer, buscar y tener interés. Además, hay algo mágico en el momento en que tú encuentras algo, como por ejemplo fue el mejillón de Busot que traemos cada año de Bretaña. Y fue cuando lo probamos allí, dijimos, hostia, esto hay que llevarlo a la casa. Y ese momento en el que llegó y sacamos las primeras raciones a los clientes para que probasen aquello que a nosotros nos había gustado tanto,
hostia, ese momento es la hostia. Luego es verdad que ya han pasado muchos años y aunque cada año el momento de arrancar la temporada del Mejillón siempre es como un momento como muy brillante tal, pero bueno, ese momento inicial de dar a probar algo que nos ha gustado y que tal es una pasada. Entonces suele empezar siempre así, por ese origen del producto. Ahora que César habla de producto, ahora la caza está más complicada de acceder a ella para cocinarla, pero César es un maestro cocinando caza y una de las cosas que ha hecho la casa también es esa labor divulgativa de acercar. Yo he probado muchas cosas por primera vez en la casa, muchas cosas. Y recuerdo una época que poníais la becada que es un plato caro, la ponían, no sé si a precio coste o perdías casi dinero con ella, simplemente para que la gente la conociera. Bueno, es que eso ahora no se puede cocinar, porque está prohibido, pero en su momento es verdad que lo hicimos como agradecimiento, ¿no? La temporada de caza, las primeras temporadas de caza en la casa fueron alucinantes, ¿no? Vino un montón de gente a probar un montón de cosas y fue una pasada, ¿no? Entonces recibir todo ese cariño, yo creo que también recibir el cariño en general, ¿no? La casa funcionó muy bien desde el principio, estábamos como muy contentos, llegó la temporada de caza, fue un boom ahí bastante importante y al terminar esa temporada pues dijimos, hostia, vamos a agradecerle a la gente poniendo este plato casi, bueno, sí, a coste fue más o menos, o sea, es imposible o era imposible en ese momento poder encontrar una becada a ese precio. Y era una manera de decirle a la gente, oye, como nunca la has probado, porque cuesta una pasta esto, pues, y como no la has probado y encima es muy cara, pues posiblemente no te arriesgues a pedirla, ¿no? Entonces lo vamos a poner a un precio razonable para que el que no ha tenido la oportunidad la pueda probar y el que le gusta, pues mira, se puede comer 3 o 4 en la temporada, ¿no? Y vendimos 80 becadas, creo, en una semana o algo así que lo tuvimos eso puesto. Y ya no era tanto el número, ¿no? Era el agradecer, pues al final sigue siendo comunicar también, ¿no? Y era utilizar algo que tú haces todos los días para atraer a la gente y sobre todo crear ese vínculo con la gente, que yo creo que la comunicación lo que te hace sobre todo es crear un vínculo con el otro, ¿no? Un vínculo a favor que hace que tu propuesta guste más. Mira, hay una cosa que es importantísima. Yo me he dado cuenta cuando salí a la sala, yo he estado 20 y no sé cuántos años en la cocina sin querer salir de ahí porque me daba vértigo y cuando empecé a salir pues me di cuenta que me gustaba mucho, ¿no? Entonces hay un momento en el que cuando vas a coger una comanda a una mesa, terminas de coger esa comanda y te vas a la cocina a hacerlo, ¿no? Hostia, cuando te retiras de la mesa, tú sabes si les va a gustar o no les va a gustar. ¿Por qué? Porque esa comunicación primera de elegir los platos para ellos, de ayudarles a crear esa oferta y flexibilizar la tuya con tal de que el resultado sea mejor, normalmente si tú eres capaz de hacer que eso sea flexible y se adapte a lo que ellos esperan en ese momento, pues normalmente va a gustar, ¿sabes? Puede que luego haya cosas que más y cosas que menos, lógicamente, pero ese momento inicial, y eso es comunicación pura y dura, ¿sabes? Es decir, en el momento que tú estás ahí contando lo que tú haces, cómo lo haces, ayudándole a alguien que a lo mejor quiere probar y le das un poquito a otro, no sé qué, y eres capaz de ser flexible con tu manera de contar lo que haces y de hacerlo, hostia, ya le estás creando un ambiente a favor, ¿no? Y ese ambiente a favor ya tienes ganado una parte de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Pues es lo que digo siempre, ¿sabes? La comunicación son relaciones entre personas, no hay más. Entonces, si esa relación es buena, el resultado final es mejor, ¿no? Y eso, pues toda esta parte de comunicación que hemos tenido con nuestro cliente y con nuestro potencial cliente, a nosotros nos ha ayudado mucho, ¿no? Y no quiere decir que hayamos llenado el restaurante por eso, pero bueno, pues ha sido una parte importante de lo que hemos hecho. Si alguien quiere preguntar, que se anime, ¿no? Yo si no, sigo lanzando preguntas, que me puedo estar, pero queremos ser puntuales, ¿vale? Que tienen que trabajar hoy. Decía antes Ricky, ¿no? ¿Tienes una pregunta, Laura? Ah, vale, pensaba que levantabas la mano. Decía antes Ricky, hacía referencia a estos vídeos que han hecho con clientes y amigos por el 10º aniversario, ¿no? Y en estos vídeos preguntaban, unas preguntas eran cómo se imaginaban esas personas en la casa dentro de 10 años, ¿no? Y yo os quiero devolver esa pregunta y preguntaros cómo lo imagináis vosotros.
¿Cómo lo imaginamos o cómo nos gustaría? Lo que tú quieras. A mí me gustaría que la casa mantuviera el mismo espíritu que tiene ahora, pero que se fuera adaptando a lo que nosotros necesitamos. Es lo que hemos hecho siempre. A medida que hemos ido creciendo, hemos intentado que se adaptase a nosotros, ¿no? Bueno, pues me gustaría que en los próximos 10 años la misma oferta se fuera adaptando a lo que nosotros podemos hacer. Pues yo en estos 10 años he pasado de los 40 años a los 50 años. Pues no me siento igual, ¿sabes? Y me siento mucho mejor, claro, pero no me siento igual. Entonces, claro, de los 50 a los 60, entonces, bueno, me gustaría que el restaurante fuera más pequeño, más fácil de controlar, disfrutarlo muchísimo. A veces, por todo el personal que tenemos, hostia, necesitamos trabajar mucho y, bueno, pues como siempre, irlo adaptando a lo que tú puedas hacer o quieras hacer para seguir disfrutando igual, ¿no? Y yo creo que cada momento es diferente. Nosotros, Ricky y yo, siempre hablamos de nos conocimos hace 1000 años trabajando en esto, hemos coincidido prácticamente siempre en nuestro camino y siempre hemos pensado y hemos visto a nuestro alrededor que los finales en la hostelería suelen ser duros y difíciles, ¿no? Entonces, como lo hemos visto muy de cerca y lo seguimos viendo, yo creo que nos gustaría ser muy conscientes de que eso suele ocurrir, de que esta profesión machaca mucho a las personas y entonces intentar adaptar todo lo bueno que nos está ocurriendo ahora para que en un futuro podamos seguir disfrutarlo sin sufrirlo, ¿sabes? Y eso no sé lo que habrá que hacer, pero creo que teniendo siempre eso en la mente, pues intentaremos hacer algo que nos lleve a un mejor final, ¿no? Y Ricky, desde la parte de comunicación, ¿cómo lo ves? Este tipo de negocio, concretamente en la casa, ha sido el reflejo de lo que han sido sus progenitores, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo fundamental sería empezar por cuidar eso, ¿sabes? Que nos cuidemos nosotros. Si nosotros estamos bien, la casa estará bien. Si nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y no nos cuidamos lo que debemos, va a repercutir en la casa. Con lo cual, me parece que ese orden no deberíamos cambiarlo nunca. Vamos a cuidarnos nosotros porque si nosotros estamos bien, seremos capaces de que la casa esté bien. Ese me parecería un orden que es muy fácil de que nos olvidemos, ¿sabes? Porque el día a día nos pide otra cosa. ¿Y cómo te imaginas que va a evolucionar la comunicación, en este caso gastronómica? Pues mira, mirando 10 años para atrás, cómo ha cambiado la historia, no tengo ni puñetera idea de por dónde va a tirar los tiros. Y seremos curiosos, como hemos ido hasta ahora, estaremos atentos a cómo evoluciona la cosa y miraremos y iremos probando. Al final, creo que cambiarán las herramientas, lógicamente. Pero la finalidad es lo mismo y es que, como ha dicho antes César y creo que también tú lo has comentado, al final esto se trata de relación entre personas. Entonces cambiará el modelo, cambiará la velocidad y estaremos en el 12G o yo vete tú a saber, pero al final esto se trata de relaciones entre personas y nosotros tendremos las herramientas que tengamos, pero al final hablaremos de nosotros para la gente, ¿no? Y esa esencia yo creo que nunca cambiará. Luisa. Bueno, pues si queréis, la última pregunta que nos ha dejado aquí Miguel Gallego en el chat, os pregunta que si existe alguna metodología específica de hibridación, Food Design Thinking o Service Food Design o similar. Facilita. Eso ya. Eso, Ricky, que sabe idiomas. Ricky, tú que controlas ahí, a ver qué sabes decir a todo eso. Y no, nos tenéis que ayudar. ¿El Service Food Design a qué concepto os referís cuando habláis de Service Food Design? Pues aquí a mí me gustaría que me ayudara alguno de mis compis. Os voy a echar un capote. Básicamente el Service Design es una metodología para, bueno, pues
descubrir nuevas formas de poder diseñar el servicio. En realidad vosotros lo estáis haciendo de forma continua. Por lo que habéis estado contando, pues digamos que de alguna manera vais haciendo distintas pruebas en las que vais pensando no solamente en el plato, sino un poco en cómo va a ser el servicio completo, ¿no? Desde pues, que César viene a darte la bienvenida hasta que te viene a la despedida. Y eso es el servicio, en realidad. Y bueno, pues como os contaba, básicamente tenemos metodologías para poder hacerlo. Y la cuestión es si existiría una que permitiera diseñar restaurantes. Bueno, un servicio de restauración, no sé muy bien cómo definirlo 100%, pero ¿cómo adaptaríamos una metodología a que esto pase de forma continua, básicamente, ¿no? No sé si en ese sentido vosotros consideráis el hecho de que tenéis un proceso o realmente ya sois más instrumentistas de jazz experimentados y vais ahí improvisando, ¿no? Cada mesa es un proceso. Cada cliente es un proceso, cada cliente tiene unas necesidades y nuestra vocación es atender esas necesidades. En el momento que esto lo estandarizas, creo que le quitas gran parte del sentido, en mi opinión. Mira, yo creo dos cosas diferentes. Una es la manera, creo, a lo que se refiere, la manera en la que nosotros trabajamos internamente, es decir, cómo recibimos una materia prima, cómo la trabajamos alrededor de esa materia prima. Como os decía, lo primero es recibir un producto, una vez que lo tenemos aquí y nos gusta, es ver qué hacemos con él. Una vez que sabemos qué hacer con él, lo probamos y hasta que damos con la tecla y decimos, así nos gusta, y entonces lo ofrecemos. En ese momento, Ricky, que a la vez ha estado pendiente también de la llegada del producto, yo creo que va desarrollando un camino o una forma de comunicar que ha llegado eso y lo que vamos a hacer con ello, que es empapándose de qué producto es, llamando al proveedor que nos lo suministra para enterarse un poco más, aprender y a la vez contarlo. Eso es un poco la manera interna de cómo trabajamos Pero nosotros. disculpa, eso es lo que hacemos en el restaurante en general, ¿sabes? No es que lo hagamos solo con la comunicación. Sí, sí, por eso te digo, Sí, sí. este es el proceso desde que llega un plato hasta que lo sacamos. Y es que es como interno. Y ahora el proceso externo, que es el que dice Ricky, ese sí que es totalmente aleatorio, ¿sabes? Porque como decía él, y yo siempre pienso, tú te acercas a una mesa a crear con ellos un camino en común, te das la vuelta, vas a la mesa de al lado y es otro mundo distinto y acabar de cambiar de planeta. Entonces, eso todos los días por todas las mesas, no puedes generar algo en común en todo ese camino, sino que cada mesa es un mundo y cada día es una historia diferente, ¿no? La única metodología es hacer eso, ser flexible con la gente, intentar escuchar y hacer que tu propuesta sea lo mejor posible para ellos en ese día y en ese momento. Carlos ha venido 1.000.000 de veces a la casa, con familia, con amigos, con, yo qué sé, con clientes, con todo, ¿no? Entonces, en reuniones, en comidas de familia. Entonces, y cada vez ha sido diferente, ¿no? Y yo creo que ha habido días que necesitaba una cosa y hemos intentado llegar a eso, y ha habido días que necesitaba otra cosa y hemos intentado escuchar y atender eso, ¿no? Por eso ni siquiera las mismas personas te valen la misma metodología para esas personas, al menos en nuestro caso. Ahí hay una cosa de lo que dice César, que es esa evolución permanente, o sea, es como el inconformismo permanente. O sea, si mañana pudiesen hacer una comida, una cena con 10 platos de estos 10 años, se podría a lo mejor ver esa evolución, ¿no? Porque a veces como clientes como que te da un poco de rabia, ¿no? Porque hay un plato que te parecía cojonudo y llegas y ya lo han quitado. Entonces, pero es que claro, tienen otros 4 o 5 más cojonudos todavía. Entonces, es como, claro, ellos tienen o sea, el restaurante ha ido mutando en estos 10 años de manera radical. Entonces, por eso es muy interesante mirar un poco hacia el futuro, hacia dónde van a ser, porque pues, será una cosa radicalmente distinta. Y yo que puedo entender un poco lo que tiene más Ricky en la cabeza por otras conversaciones que hemos tenido, es como muy disruptivo lo que a él le gustaría conseguir. Y yo estoy seguro que si se lo propone, lo va a hacer. Hay una pregunta de Rafa que dice que qué os divierte más en el día a día en la casa y qué es lo que os hace más feliz. No sé, es que para mí no hay una sola
cosa que es la que más me divierte, ¿no? No hay algo que esté deseando que ocurra porque es lo que en nuestro día a día me apetece más. Pues yo qué sé, a mí posiblemente las cosas que más me gustan es tratar con la gente, ¿no? Y escucharles y adaptar eso que os he dicho ya varias veces, ¿no? Ser flexible con lo que nosotros ofrecemos y adaptarlo. Y ese momento que os decía de que te retiras de la mesa porque ya has terminado y vas a preparar lo que sea, hostia, ese momento para mí es una pasada. Sobre todo hay determinados días que cuando encaja todo y tal, hostia, es muy satisfactorio, ¿no? Y no sé si eso es lo que más me divierte de esto, es posible que sí. Y lo que más me gusta, pues es que es prácticamente todo. El hecho de estar aquí contando esto, por ejemplo, pues hoy ha hecho que el día me empiece como muy bien, ¿no? Muy diferente y muy bien, porque es muy atractivo también. Que alguien quiera escuchar tu peli, pues no sé, me gusta también, ¿no? Entonces, yo creo que cada cosa que hacemos nos gusta porque nosotros hemos elegido voluntariamente hacer eso, ¿no? Y yo qué sé, pues sí que hay cosas que te gustan menos, evidentemente, ¿no? Como contar que focaccia lo tienes que dejar y que tienes que cambiarlo, pero incluso eso, trato de darle la vuelta y decir, hostia, pues vamos a hacer otra cosa que se van a cagar, ¿sabes? Ahora sí que les va a gustar, ¿no? Entonces, olvidemos ya la parte negativa de toda esta historia y vamos a por la positiva, que es crear otro producto diferente, intentar crearlo lo mejor posible y ya está, ¿sabes? Porque no te puedes quedar con cosas que no, porque ¿para qué? No vale para nada. Vamos a ir cerrando, que no quiero abusar de vuestro tiempo. Iván, que es el polemista de Secuellas, os pregunta que es la tortilla con cebolla o sin cebolla. Es un debate que ha habido ampliamente en Secuellas. Sí, ¿verdad? Bueno, en mi caso, desde luego con. Yo sin ni la contemplo, así que yo es con y bastante además. Yo tuve el gusto de probar la de Ricky hace 20 millones de años. Rubi. Es un secreto que Rubi y Ricky son amigos. Hostia. Tuvimos la suerte de coincidir en un viaje en Italia maravilloso que guardamos grandísimos recuerdos. Muy chulos. Y a partir de ahí surgió una amistad bonita. Y del que no se puede contar nada, ¿no? No se debería. Si le gustó tu tortilla, a partir de ella cualquier cosa. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, agradeceros mil. Yo creo que se nota la ilusión que me hacía que fueseis los protagonistas del primer Hubble de Secuellas en abierto. Yo lo he disfrutado muchísimo, espero que el resto también, que os haya sido útil y mil gracias por vuestra generosidad una vez más. Nada, gracias a todos. Ha sido un placer contar nuestra historia por aquí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias, César, y gracias, Ricky, por todo este tiempo y por contarnos un poco de todos estos intríngulis internos. Y bueno, y te voy a decir que hay una cosa por la que ha empezado Carlos, y es que hay bastantes conexiones entre, digamos, los valores fundacionales, voy a decir, casi de la casa y de Secuellas. Entre otras cosas, y esto seguro que a Rafa le hace bastante gracia, hay dos anécdotas, pero interesantes. Una, Secuellas se fundó un 11 de septiembre de 2001, vamos a hablar de crisis. Así que fíjate, y luego otra que, bueno, pues todas las compañías del grupo de Rafa tenían una K, y de hecho todas nuestras salas de reuniones tienen una K también, así que bueno, compartimos algunas cosas que no son solamente de valores, sino también representativas y bueno, un poco anecdóticas. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, pues a currar. Gracias, Jimeno. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias.